Vamos a conocer ahora qué es lo que está ocurriendo concretamente en uno de los centros asistenciales. Se trata del Sanatorio Argentino. Vamos a hablar con su director, con el doctor Leandro Yunta. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿cuál es la situación actual en ese centro asistencial? Nos importa conocer no solamente lo que se está produciendo en el Hospital Alfredo Perrupato, también en el de Rivadavia, sino también en los distintos centros asistenciales del sector privado de la salud. ¿Cuál es la información? Nosotros anoche teníamos que han sido 8 los casos que están tratando concretamente en el Sanatorio Argentino. ¿La información nos la puede confirmar? Sí, es así. Anoche, confirmación del Ministerio de 8 casos positivos. Eso forma un plantel ya de algo de 13 casos que tenemos internados en el sanatorio. Y están, por suerte, los 13 casos están todos estables, prácticamente asintomáticos. Y cubriendo, digamos, toda la demanda médica de estos 13 casos. Casualmente se está hablando con el área departamental, con el hospital y con el intendente, porque hay muchos de estos casos casualmente que los podríamos externar tranquilamente. Lo que pasa es que tenemos que tener preparado algún lugar para enviarlos. Claro. Básicamente se está trabajando fuerte en esa área entre los 3 sectores, público, privado y político, por decir así, ¿no? Bien. ¿Cuál es la situación de la terapia intensiva? ¿Ustedes trataron casos de COVID-19 en terapia intensiva y cuál es la situación actual? ¿Qué posibilidades existen de internación? ¿Con qué elementos cuentan en esa área concretamente? Bien. En la terapia tuvimos 2 pacientes en terapia de estos COVID, que en realidad no ingresaron por patología respiratoria. Uno de ellos ingresó, que fue una de las defunciones que tuvimos, de los fallecidos, que entró por una cardiopatía dilatada. Tenía un antecedente cardíaco importante el paciente, lo ingresan por esa cardiopatía, a terapia obviamente, y como protocolo se lo hisopa y para sorpresa dio positivo, obviamente, ¿no? Entonces ese paciente, ese fue uno de los casos que estuvimos en terapia, con otro que entró con una crisis respiratoria importante, en muy mal estado general. Esos son los 2 únicos que han requerido de terapia intensiva COVID. La terapia en este momento está llena, no con patologías COVID, por suerte. Con COVID no tenemos nada en terapia. Estamos sin camas actualmente en terapia. Tuvimos que aislar a algunos enfermeros que se los hisopó en forma preventiva. El dado todo es negativo, por suerte. Pero tenemos la mitad del personal en terapia. Está funcionando normal, pero con la mitad del personal. O sea, recargando a la otra parte de gente que queda, no nos queda otra. Nosotros tenemos una ocupación en el tema desde el punto de vista periodístico y la preocupación como comunidad, por supuesto, del personal que en este momento, aunque han sido hisopados algunos con resultado negativo, siempre nos ocupa este tema, justamente, el personal sanitario, ¿no? Ya sea médicos, enfermeros y también personal de limpieza. Sí, casualmente entre en el sanatorio solamente el personal del sanatorio se lleva ya aproximadamente 27, 33 hisopados, de los cuales los 33 dieron negativo, sin contar los 2 que dieron, o sea, aparte, ¿no? Los 2 que dieron positivo que ingresaron ayer. O sea, dentro de esos 8 que yo le decía al principio, hay 2 que son empleadas nuestras del sanatorio administrativos. Dentro de los 8 que nos dieron positivo ayer, hay 2 empleadas administrativas que nos han dado positivo, que no están físicamente en el edificio del sanatorio, están en una oficina en otro edificio, pero estamos estudiando el nexo. O sea, lo más probable es que sea por el mismo contacto con algún paciente que esté asintomático, lo más probable. Sí. Ahí se atiende gente, pero no se atiende, digamos, pacientes respiratorios en esa área. ¿Me explico? Sí, totalmente. Esto habla de que ya hay algo de transmisión comunitaria, sin duda, ¿no? Bueno, eso es lo que se está afirmando en determinados sectores aquí, que existe justamente una transmisión comunitaria. Mira, en mi opinión personal, Sí. hay que diferenciar la transmisión de la circulación comunitaria. La transmisión comunitaria yo creo que hay, sin duda. De hecho, todos estos clústeres que hemos tenido
tanto en este geriátrico de Palmira, de la zona de Palmira, y en otros geriátricos, en lugares puntuales, poblaciones puntuales, sin duda que ya hay transmisión. Sí. No me animo a decir todavía que hay circulación comunitaria, pero yo creo que la hay. No tengo, digamos, fuentes para confirmarlo. Pero la circulación es más grave, es una situación de mayor difusión ya estamos del virus. hablando, claro, exactamente. Estamos hablando ya de la comunidad en general, no de comunidades pequeñas, ¿no? O Claro. llamarle comunidades, me refiero a un centro geriátrico o a un centro puntual. A nosotros nos está ocupando especialmente el Sanatorio Argentino, justamente por la vinculación que tiene con los afiliados de PALMI, un convenio en particular, ¿no? Es uno de los centros, de los dos centros de mayor atención de afiliados a PALMI. Sí. Mira, puntualmente, si bien la patología, obviamente, en el paciente adulto mayor es más grave, hemos tenido menos casos de pacientes respiratorios en relación a otros años. O sea, muchos menos casos. Supongo que es por la falta por el aislamiento en realidad que se venía practicando. Entonces eso ha hecho que hemos tenido menos afluencia de gente por patología respiratoria, que habitualmente todos los años la tenemos y es elevada. En eso estamos bien. Y hemos podido contener la demanda de los pacientes en general, digamos, no solo de los respiratorios. Claro. Sin duda está resentida la atención, ¿no? Sin duda hemos tenido que achicar cantidad de consultas, achicar, cirugías, todo esto por órdenes, obviamente, siempre del ministerio, ¿no? Y dentro del ministerio y se ajusta. Hasta hace una semana, por ejemplo, se operaba solamente un 15% de la cirugía programada. Hoy no se está operando ninguna cirugía programada. ¿Y se ha determinado qué lugar, qué porcentaje del edificio al tema COVID? Sí, y en este momento el sanatorio cuenta con 2 alas, por decir así. Toda un ala está dedicada exclusivamente a pacientes COVID. Está totalmente aislada, independiente, con entrada independiente por calle San Lorenzo para que la gente se ubique. Sí. Y con medidas todas, siguiendo los protocolos que ya nos bajaron hace mucho ya desde el Ministerio de la Nación y Ministerio de la Provincia. Ese sector está totalmente aislado, con incluso un personal dedicado a ese sector, nada más. No mezclamos por ahora personal. Esperemos no tener que hacerlo, porque si nos faltan enfermeros o si empezamos con contaminación, digamos, con infectados dentro del sanatorio, el personal, vamos a tener que empezar a usar todo el recurso humano que tengamos, ¿no? Como mencionó al comienzo, existe la intención entonces de trasladar la mayoría de los pacientes a otro lugar, a otro ámbito, ya que no necesitan atención específicamente dentro del sanatorio. Básicamente ya está prácticamente concretado ahí en la zona del barrio San Pedro, un albergue que van a hacer, no sé si es en la parte del Torito Nueva o en la parte vieja del polideportivo, que tengo entendido que es la vieja. Sí, sí. Ya está listo, faltaban unos detalles, pero ya se lo podía activar. Y la idea es mandar todos estos pacientes que obligadamente nosotros tenemos que tener 14 días internados, que están totalmente asintomáticos. Repito, yo hablo con la mayoría de los pacientes diariamente y te dicen, yo no tengo nada, no siento nada, pasaron por un resfrío común y eso fue la alarma donde se sopó y se hizo todo el protocolo, se activó el protocolo. Y actualmente esos pacientes ya llevan 10, 12 días y están impecables en cuanto a su sentir de salud, ¿no es cierto? Claro. Ese tipo de pacientes pueden estar tranquilamente aislados, obviamente, y cuidados, pero no con la demanda a lo mejor médica permanente. A lo mejor con un enfermero vos cubrís la demanda necesaria para todo este tipo de casos que necesitan realmente una atención, más que sí un aislamiento, obviamente, para frenar la transmisión, ¿no? Con respecto al personal, ¿cómo está cumpliendo? ¿Cuáles son los horarios? ¿Cómo se distribuyen las tareas? Si son más o menos similares a lo que se está produciendo con el personal del Hospital Alfredo Perropato. Parecido, no hacemos turnos, pero no podemos hacer lamentablemente como hace el hospital, que hace 14 por 14. Tenemos la cantidad de gente como para poder hacerlo, es imposible. Lo que sí se hacen turnos rotativos, y se autoriza a la gente que va a atender COVID. ¿Me explico? O sea, entonces vos tenés un grupo solamente de gente que va a atender COVID.
y el resto de la gente la dejas resguardada en los sectores comunes del sanatorio, que eventualmente si hacen falta los vamos a ir pasando, obviamente, ¿no?